Abre nuestro entendimiento para saber y entender, Señor, cuál es la buena voluntad perfecta y agradable para ti, Señor Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gracias te damos en este día. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El aplauso fuerte al Señor en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin tomar más tiempo, abra su Biblia conmigo ahí en Juan capítulo 15. Queremos entrar en una nueva serie hoy, una miniserie. No vamos a extendernos mucho, pero creo que es apropiada para estos 40 días de oración que estamos llevando a cabo en la iglesia. ¿Cuántos estamos orando? Amén. Espero que esté orando, hermano. Necesitamos su ayuda, su compromiso, su deseo de unirse a este tiempo de oración. Yo sé que algunos quizás no pueden venir estamos teniendo los servicios el sábado. Solamente estamos aquí prácticamente una hora de adoración y oración juntos. Lo hicimos a la tarde para ayudar a aquellos que quizás en la mañana todavía trabajan. Te invitamos, tenemos 3 servicios más que vamos a hacer de esta manera antes de volver a nuestro servicio de oración en la mañana. Pero yo sé que durante la semana, yo sé que usted está orando ahí en su casa, y le agradezco mucho que tome un tiempo para el Señor, ¿verdad? Y se una con nosotros. Yo cuando empezamos los 40 días les dije a mis hijos: ¿cuántas horas tiene el día? Y me dicen 24. ¿Crees que le puedes dedicar 1 hora al Señor de sus 24 horas? Y los reté y les dije: 1 hora, haz un devocional, lee la lectura, pero toma tiempo para orar, ¿verdad? Entonces les animo que retemos nuestras familias, retemos a nuestros hijos a buscar al Señor 5, 10, 15 minutos, no sé, pero que nos unamos en esas cosas que estamos orando por un avivamiento en nuestras vidas, en nuestros hogares, en este país. Yo no sé si usted ve las noticias, pero estamos bendecidos aquí en Houston porque no hemos pasado las cosas que están pasando en otras ciudades donde están quemando edificios, negocios. Es un caos, hermano, tremendo que está pasando, ¿verdad? Y no nos ha tocado a nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Y necesitamos orar por la unidad en el cuerpo de Cristo. Hay mucha desunión en nuestro país, hay mucha desunión en los partidos, ¿verdad? Y obviamente siempre va a haber desacuerdos, pero podemos unirnos en una misma causa, ¿verdad? Podemos unirnos en la misma causa, y es lo que queremos, que nuestro país se una, ¿verdad? Porque cuando hay un país desunido, hermano, los afectados son los ciudadanos. Los gobiernos, ellos siguen siendo ricos, pero los ciudadanos son afectados, ¿verdad? Hay leyes que usted como hispano quiere que pasen porque tenemos familiares que necesitan un buen gobierno, ¿cierto? Entonces todo es importante que nosotros nos unamos. Hay mucha división en el país, pero también hay división, ¿verdad? Dentro de los hogares, ¿verdad? Queremos lo que la palabra dice, que los hijos de los padres se vuelvan a los padres, y los corazones y los corazones de los padres se vuelvan a los hijos, ¿verdad? Entonces que haya ese deseo de unión en la familia, ¿verdad? Y luego también, ¿verdad?, queremos orar que haya una unidad aquí en el cuerpo de Cristo, en las iglesias. Y no nomás nuestra iglesia, queremos que haya una unidad en el cuerpo de Cristo, porque pone que mis hermanos sean de otra iglesia, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Entonces que haya una unidad en todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenme a orar por esto. Juan 15:7. Y pido disculpas, estoy tomando mucha agua. Estoy en un programita que me autopuse y requiere que tome mucha agua, entonces estoy tomando mucha agua. Juan 15:7. ¿Lo tiene? Vamos a leer solamente ese versículo y luego de ahí vamos a ver. Dice, lo leemos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Lo repetimos una vez más. 1, 2, 3. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Gracias, hermano, le agradezco. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Puede tomar su asiento. En la oración, iglesia, individual, o sea, cuando tú y yo oramos,
tú como un individuo oras. O si buscamos la perfecta oración, si es que podemos decir tal cosa, una perfecta oración, el objetivo principal debe de ser alinearme con la voluntad de Dios. Si hay tal cosa como una perfecta oración, entonces yo diría, para esa perfecta oración, el objetivo principal es como que hay un brivamiento, no sé si pueden ahí, ¿verdad? Es alinearme, o sea, usted individual, con la voluntad de Dios. Si se nos permite, en esta oración, cuando tú y yo oramos, si se nos permite, hermanos, expresar nuestros pensamientos, ¿verdad? Tú y yo tenemos la libertad de, cuando oramos, acercarnos a Dios y decir: Señor, quiero expresarte mi pensamiento, mi sentir, ¿verdad? Es válido también presentarle al Señor en la oración nuestros deseos. ¿Cuántos tienen deseos para sus vidas, para sus familias, para sus hogares, cierto? Para sus hijos. Es perfecto, podemos nosotros presentarnos con nuestros deseos. También se vale incluso presentar obviamente nuestras necesidades, ¿verdad? Pero el propósito final siempre debe de ser: la voluntad de Dios sea hecha. Ese debe de ser siempre el objetivo por el cual nosotros nos presentamos al Señor. Vimos la oración de Jesús en el Getsemaní, donde él estaba consciente, él estaba con la misión, con la tarea de que tenía que ir a la cruz del Calvario, ¿cierto? Y él entendía que esa era su misión, ese fue por el cual él vino. Pero aún así, él, sabiendo que esa era la misión por la cual vino a este mundo, ¿qué hizo el Señor? Él expresó sus deseos, él expresó su sentir al Padre y le dijo: Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces él tuvo el valor, el deseo de expresarse al Señor, pero él entendía que el objetivo final de esa oración siempre debe de ser: Señor, pero yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Entonces nosotros debemos de acercarnos de la misma manera. De hecho, hermano, las oraciones de que digamos que se haga su voluntad siempre tienen respuestas positivas. No hay nada negativo con la voluntad de Dios. No hay nada negativo con la voluntad de Dios. No hay nada negativo. Yo aprendí hace tiempo. Cambié mi manera de oración y llegué al punto, y creo que es cuando Dios finalmente, sentí que sanó mi alma en muchas áreas. Pero yo le dije al Señor en oración: Señor, todo lo que tú has hecho en mi vida ha sido bueno. Todo, desde el fallecimiento de mi padre a los 5 años, que nunca lo tuve, no lo pude conocer. Desde el fallecimiento de mi madre de cáncer, de todo lo que ha transcurrido en esos tiempos, todas las cosas que he pasado, mi accidente, todas las cosas que he pasado como persona. Y yo digo mi historia, usted puede tener su historia, pero yo un momento dije: Señor, pero todo lo has hecho bien, porque creo con todo mi corazón que todo ha sido tu voluntad. Y es difícil muchas veces, porque si entendemos, hermano, no hay respuestas negativas en la voluntad de Dios, porque su voluntad siempre es buena. Ojo, incluso cuando no nos parece así en nuestros propios ojos. Porque ¿cuántos saben que hemos luchado con cosas que han pasado en nuestras vidas? Digo: Señor, ¿será tu voluntad o no? Y sabemos que la voluntad de Dios es directa y es permisible. Pero al fin de cuentas, para los hijos de Dios, estamos en las manos de Dios. Amén. Entonces todo lo que pasa en nuestras vidas, sabemos que ya sea que fue la voluntad directa de Dios o la voluntad permisible de Dios, pero Dios está en control de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que entender que la perfecta oración, si podemos decirlo así, es la que siempre tiene el objetivo de que se haga la voluntad de Él, aun cuando nosotros, yo he tenido esos momentos de digo: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así?
y no entiendo la voluntad de Dios. Sin embargo, me someto a esa voluntad porque sé que es buena, aunque en el momento a mí no me parezca. Pero eso, hermano, por eso, hermano, la oración puede ser fácil o puede ser difícil. Difícil para nosotros, porque lo más difícil para nosotros como humanos, como individuos, es entregar nuestra voluntad. Eso es difícil. Porque entregar mi voluntad, ¿qué requiere? Requiere una sumisión completa a Dios. Significa dejar nuestras coronas. Cuando digo coronas es bajarme yo, dejarme mi razonamiento, mi entendimiento, mi querer, mi deseo, mi anhelo, mi meta, todo lo que yo en mi mente he formulado y digo, Señor, eso es lo que quisiera, eso es lo que necesito, eso es lo que deseo, pero arrojo mi corona para que se haga tu voluntad. Y eso es difícil. Yo he batallado con eso toda mi vida. No sé si hay alguien aquí que batalla con soltar su voluntad. Es dejar al lado nuestros deseos, nuestros anhelos y decir, Señor, yo sé que esto, pero tú sabes mejor que yo. Es difícil. Significa cerrar nuestro propio entendimiento, porque hemos formulado algo, hemos creado algo, una foto, un panorama de lo que quisiéramos, y es cerrar nuestro propio entendimiento, nuestro propio punto, hacer a un lado nuestro propio punto de vista, nuestra opinión sobre este asunto o el otro, y confiar plenamente en Dios con fe, confiando que Él sabe lo mejor para nosotros. Eso es decir, hágase tu voluntad. Es difícil renunciar a nuestra voluntad porque nos gusta poseer cosas. Queremos el control. Sería tan fácil venir a Dios con un conjunto de demandas, necesidades y deseos, y solo que Él dijera sí, 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 sí. ¿Quién no le gustaría decir, Señor, mira, aquí te traigo una lista de lo que yo creo que necesito, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, Señor, y te lo pongo en tus manos, Señor, y esperar, Señor, sí. Wow, eso no se me ocurrió a mí, Juan. Hazlo. Sería padre, ¿verdad? Porque según nosotros lo que estamos pidiendo es lo que creemos que es mejor para nosotros. Y siendo así, hermano, eso no tenemos que tener cuidado, porque nuestra nación puede ser egoísta. ¿Sí? Podemos estar orando oraciones egoístas, oraciones mal obstinadas, oraciones testaduras necias. Nuestro Padre Celestial lo sabe, que podemos llegar a ese punto en nuestra oración, y es por eso que el Espíritu Santo tiene que jugar un papel crucial en nuestra oración. Gloria a Dios que Jesús se fue para que mandase el Espíritu Santo, para que tú, ahora que somos salvos, tuviéramos al Consolador, al ayudador de nuestras vidas, que nos ayuda aún cuando en nuestra necesidad caemos. ¿Por qué? Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sabes qué dice Pablo a los romanos? ¿Sabes qué? Si el Señor nos deja a nosotros, vamos a pedir como nos conviene y realmente no sabemos cómo pedir. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Yo puedo estar orando y gloria a Dios, yo tengo que, usted y yo tenemos que decirle, Señor, voy a orar, pero si comienzo a hablar tonterías, por favor, que el Espíritu Santo me ayude.
Y que se efectúe el Espíritu Santo de tal manera que cuando yo estoy pidiendo, yo digo, Señor, quiero esto, y Señor, necesito esto, y mira esto, y comenzamos nosotros, y el Espíritu Santo dice, Señor, yo sé que Él está orando eso, pero lo que realmente necesita es esto. Lo que realmente necesita es esto. Mejor haz esto, porque yo sé, Él no lo entiende, Él no lo sabe, y Él necesita entender, y no lo entiende ahorita, pero por favor, haz esto en su vida mejor. Gloria a Dios por ello. Porque en veces nosotros mismos no sabemos cómo orar, porque estamos orando por cosas que están fuera de la voluntad de Dios y pueden ser buenas, pero no son las cosas que Dios tenía para usted y para mí. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Entonces, ¿cómo hacemos que la oración sea de la manera correcta? ¿Cómo hacemos que la oración sea de la manera correcta? Si estás escribiendo, apunta esto. Una verdad fundamental, importante en la oración es, número uno, permanecer. Voy a ponerlo de esta manera: permanencia espiritual y permanencia en entendimiento. Escucha bien: permanencia espiritual y permanencia en entendimiento. ¿Qué leímos en el versículo 7 de Juan 15? Si permanecéis en mí, esa es permanencia espiritual. Dios es espíritu, y los que le alaban deben de alabarle ¿en qué? En espíritu y en verdad. Dice, permanecéis en mí, esa es permanencia espiritual, y mis palabras permanecen en vosotros, esa es permanencia de entendimiento. Y luego que dice, pedid. ¿Qué es pedir? Cuando nosotros venimos al Señor, que estamos en oración, es cuando pedimos. Dice, pedid lo que queráis. La clave de una oración correcta que agrada a Dios conforme a su voluntad es permanencia en espíritu y permanencia en entendimiento. Por eso es gloria, por eso Pablo dice, si comienzas a orar, vas a pedir cosas que no te convienen, y por eso el Espíritu tiene que entrar, ¿verdad? Porque quizás yo y tú en nuestra manera de pensar estamos creyendo que estamos bien, pero tiene que entrar esa permanencia espiritual y ese entendimiento para poder saber realmente cuál es la voluntad de Dios. Mire, la definición de permanecer es mantenerse sin cambios en un mismo lugar. Mantenerse sin cambios en un mismo lugar. Cuando Jesús ora en Getsemaní y expresa su sentir, dice, Señor, si es posible, pasa. Él expresó su sentir, pero él permaneció en la voluntad, porque dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. En otras palabras, él pudo expresar su corazón, pero nunca se desvió del propósito de Dios. No hay nada mal cuando que tú y yo oremos al Señor y decimos, Señor, mira, estoy pasando esto, me está sucediendo esto, quisiera esto, y comenzamos a levantar todas nuestras oraciones al Señor, y está bien, es perfecto, pero por eso siempre tiene que estar, Señor, pero mira, no me quiero desviar de tu voluntad, aunque te dije todo lo que te dije, que se haga tu voluntad. Que podamos salir de ese cuarto de oración diciendo, Señor, estoy contento con lo que pase. Estoy contento con lo que pase. Cuando Jesús habla estas palabras en Juan 15, Jesús habla estas palabras solo horas antes que Él se dirigiera a la cruz. Algunos comentaristas y teólogos dicen que esta fue prácticamente la última conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Estaban ellos en el aposento alto, ya les había lavado los pies, habían cenado, y dice, bajemos, y bajan y cruzan por Jerusalén y se van a una viña cerca, porque él quería demostrarles con algo tangible, con algo que podían visualizar cómo es el reino de Dios, y los lleva a una viña para demostrarles esto. Ahora, entendamos, dice, y los llevó a una viña y les dio una última enseñanza. Usted puede leer Juan capítulo 15, es fascinante ese capítulo. Y podemos de ahí extraer muchas cosas de cómo funciona el reino de Dios. Pero en cuestión de la materia de oración, nos queremos concentrar en el poder de pedir y recibir
conforme a la voluntad de Dios. Y podemos ver que lo que Jesús estaba enseñando, lo enseñó a través, este versículo que leímos, a través de 3 acciones y un resultado. Léalo conmigo otra vez. Si permanecéis en mí, acción número 1, y mis palabras permanecen en vosotros, acción número 2, pedid todo lo que queráis, acción número 3, y el resultado es, y os será hecho. Entonces vamos a hablar de la primera. Si permanecéis en mí. Sabemos por la definición que vivimos que permanecer es mantenerse sin cambios en un mismo lugar, estado o condición. Entonces la invitación de Jesús para el pueblo, para sus discípulos en ese momento era, y las instrucciones de Jesús era a sus discípulos, es que necesito obediencia. Necesito obediencia. Necesito obediencia. Entonces, ¿por qué? Porque si tú le dices a tu hijo, quédate quieto, tú esperas que él se quede ahí sin moverse. Quédate quieto. Y esperas que haga esa obediencia. La oración requiere una obediencia. Obediencia de cómo estoy viviendo. Por eso tiene que haber una permanencia espiritual, porque cuando yo estoy en una permanencia espiritual, de acuerdo a la definición, yo estoy manteniéndome de una manera que agrada al Señor. Yo estoy viviendo no en la carne, sino estoy viviendo en el espíritu. Batallo con la carne, pero no me muevo. Lucho con la carne, tengo tentación en la carne, pero yo quiero mantenerme agradando a Dios. Hay una permanencia espiritual en mi vida. Por eso cuando Pedro escribe la carta de primera de Pedro, le dice, ustedes maridos, vale más que traten bien a las esposas, porque si no sus oraciones van a ser estorbadas. En otras palabras, porque tú no obedeces, yo no puedo escuchar tu oración. Entonces, cuando yo me acerco al Señor, yo puedo estar orando y orando y orando y orando y diciéndole al Señor todas las cosas, pero el Señor está viendo, pero ¿por qué no has entrado con obediencia, con una permanencia espiritual? Estás muy desviado, Juan. Ahorita estás bien encendido, otro tiempo no estás encendido, otro tiempo estás sirviendo, y estás así. Como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Capítulo 1 de Santiago, y tú te vas a dar cuenta ahí, que ahí habla de la oración, dice, y pides cosas y no sabes ni lo que estás pidiendo. Por tu misma inconstancia, porque no hay ninguna permanencia espiritual. ¿Me entiendes? Y sí que es batalla, es una lucha de mantenerlos. Pablo lo escribió en el capítulo 7 de Romanos. Tengo una lucha contra lo que quiero hacer, no lo hago. Y sabemos que hay una lucha, pero yo tengo que buscar permanecer en Él. Esa es la primera invitación que Jesús le hizo a sus discípulos. Permanecéis en mí. Un llamado a obedecer requiere constancia. No es obedecer hoy y mañana, no. Es obedecer todo el tiempo. Mantenerme sobre todas las cosas en un estado espiritual como hijo de Dios, como discípulo de Jesús. La oración es buscar a Dios, y buscar a Dios es mantenerse en un estado espiritual con Él. Yo permanezco en Él, usted permanece en Él. Y mira lo que Jesús le dice, mira lo que dice Jesús ahí Mateo 26. Vamos rápidamente ahí, Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. ¿Se acuerda que Jesús va a orar? Y lleva con Él unos cuantos discípulos, ¿se acuerda? Y les dice, voy a entrar a orar. Y luego, ¿qué hace Jesús? Regresa, y ¿cómo los encuentra? Dormidos. ¿Y qué les dice? ¿No pueden estar ni siquiera una hora conmigo? ¿Qué estaban haciendo? No estaban permaneciendo despiertos. No estaban permaneciendo conectados, ¿verdad? Y luego se va Jesús a orar y regresa otra vez. ¿Y cómo los encuentra otra vez? Y finalmente dice el Señor, les dice, ¿sabes qué, discípulos? ¿Qué le dice el 41? Velad y orad
para que no entréis en tentación. ¿No es eso permanencia? Mantente constante, no te muevas, mantente en un estado espiritual, sigue buscando al Señor, porque el día que tú te duermes, el día que tú dejas la constancia y búsqueda del Señor, dice que para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tienes que luchar. Tienes que luchar porque Dios está llamando a la iglesia a orar por 40 días. Y tú tienes que luchar con decir, Señor, voy a separar tiempo para orar por 40 días. Mi carne no quiere, mi carne quiere estar en otro lugar, estoy cansado, vengo del trabajo. Yo entiendo todas esas cosas, pero yo tengo que luchar porque Dios me está llamando a permanecer en Él. Un estado espiritual inmovible. Que dijo Pablo, orar sin cesar. Esa es una condición inmovible. Estoy permaneciendo constantemente, estoy orando. Entonces tengo que tener una permanencia espiritual. Número 2, necesitamos, ¿qué dijimos? Una permanencia de entendimiento. Una permanencia en entendimiento. Lo segundo que Jesús le dijo, y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, ¿de qué palabras estaba hablando Jesús? Jesús por un poco más de 3 años estuvo en el ministerio con los discípulos, dándoles palabra continuamente, comiendo con ellos, pasando tiempo con ellos. Y Jesús les recordaba lo que había hablado y lo que habían oído de Él. Tenía que permanecer con ellos y en ellos. No se podían ellos desviarse de esa palabra. ¿Cuánto tiempo? Y esto es una pregunta para ti mismo, para ti mismo. Si yo te preguntara y te contestas tú solo, ¿cuánto tiempo tienes en el evangelio? Unos dirán 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuánta palabra has escuchado? ¿Sí? Y la tercera pregunta es, ¿y cuánta de esa palabra se te ha quedado? ¿Cuánta de esa palabra ha permanecido en ti? Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo saber si la palabra ha permanecido en mí? Por tus acciones, porque vas a hacer lo que oíste. Vas a practicar lo que has recibido, ¿verdad? Así como el niño agarra la instrucción del padre y dice, vas a hacer así. El resultado de que permaneció esa instrucción en ellos es que lo hizo. ¿Sí? Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 63. Juan 6, 63. John 6, 63. Dice, el espíritu es el que da vida. Fíjate, permanencia espiritual. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego fíjate, eso está hablando Jesús con los discípulos. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Si tú te acuerdas, en ese tiempo muchas veces pensamos que nomás eran 12 discípulos, pero Dios había llamado muchos discípulos. Muchos se enfocan en el 12, pero había muchos discípulos. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Dice, fíjate, es que dice, desde entonces muchos de, ¿quién? Sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sí, muchos de sus discípulos, o sea, eran más que 12. ¿Se acuerda cuando se mandó 70 discípulos de casa en casa para que había muchos discípulos que habían estado por 3 años siguiendo a Jesús, pero poco a poquito, conforme se llegaba el tiempo de la cruz, muchos poquitos se retrocedían.
¿Se acuerda cuando Jesús se volteó y les dijo, después de haber alimentado a 4,000 y a 5,000, en una ocasión se voltea el Señor ya casi en su tercer año de ministerio y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y desde entonces mucha de la gente que había alimentado ya no le seguía tampoco. Eso se hizo el grupo más pequeño, ya nomás eran los 12 y los 70 y unos más. Y luego llega casi a la culminación de su ministerio y le dice, mira, y comenzó a hablar palabras duras. Y dice, y desde entonces muchos discípulos dijeron, no, esto ya se está poniendo más difícil todavía. Y se fueron. Y fíjate lo que dice el versículo 67 que dice, entonces Jesús se voltea a los otros, a los 12 y les dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿qué les dijo? ¿Quieres acaso ir también vosotros? Para los que no creen que un líder no puede despedir a nadie, aquí está. ¿Verdad? Dice, ¿quieren irse? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Y cuántos saben que esa también es nuestra respuesta? Por eso usted sigue aquí sirviendo al Señor, ¿cierto? Por eso usted sigue buscando al Señor. Por eso es que usted sigue como cristiano. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la misma respuesta que tuvieron ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Digo, Señor, yo sé que está dura esta palabra, Señor, pero si nos vamos de ti. Esas fueron las pláticas que el Señor Jesús les dice días antes de ir a la cruz. Les dice, mira, recuérdate de mis palabras y si permanecen mis palabras en ti. ¿Cuáles fueron esas palabras? Esas palabras de que Él tiene vida, su palabra es vida. No importa cuán duras fueron las enseñanzas de Jesús, los discípulos sabían que solo su palabra era vida. ¿Qué dice Proverbios 3, 1 al 4? Se lo voy a leer, pero escríbalo ahí si está apuntando. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, que es la palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y lo dice que dice el 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y lo que dice el 5, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La permanencia de entendimiento es, Señor, yo tengo mi pensamiento, yo tengo mi idea, yo tengo mis razones, Señor, pero hago todo a un lado porque quiero permanecer en tus palabras, porque tu palabra es vida. Y si yo me apoyo en mi propia prudencia, pierdo la voluntad perfecta tuya. ¿Está conmigo? Su palabra es vida, y cuando permanecemos en sus palabras y sus palabras permanecen en nosotros, su misericordia, su favor y la dirección de mi camino está en Dios. Número 1, la oración correcta es la que requiere una permanencia espiritual. Yo estoy luchando con mi carne, yo tengo tentaciones, Señor, pero yo te voy a servir y yo te voy a buscar, y yo, permanencia espiritual. Y la siguiente es permanecer, que sus palabras permanezcan en mi Señor. Esta es tu palabra, esta es tu voluntad, esta es tu dirección, eso es lo que tú quieres para mí. No me voy a mover de ahí. Permanencia espiritual. Y luego la tercera cosa, dice, ahora sí, ¿qué puedes hacer? Entra a orar. Entra a orar. ¿Y qué dice ahí la tercera cosa? Pide todo lo que quieras. Yo puedo entrar en oración con dos cosas que me alinean a su voluntad. Estoy en una continua postura y actitud espiritual y tengo un entendimiento fundado en su palabra. Cuando yo entro en oración con esas dos verdades en mi vida, ¿qué me dice? Me invita el Señor a decir ¿qué? Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Ahora, mire, vaya conmigo a Salmo 37, 4.
Mientras usted busca Salmo 37:4, si usted tiene su esposo a un lado, dígale, como usted, en cualquier palabra tierna que usted use, hermana, dígale: ¿a dónde me vas a llevar a comer después del servicio? Dígale, pero sóplele en el oído para que lo anime. Ok, y ahora con una voz más dulce todavía, dígale: ¿podemos llevar al pastor con nosotros? Ahí como que ya no quisieron seguir hablando, ¿verdad? Se pasan, Salmos 37:4, ¿qué dice? Es uno de mis textos favoritos. Dice, ¿a quién le gusta este texto? Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿No es eso permanencia espiritual? Permanencia espiritual. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿No está diciendo lo mismo cuando dijo: permanecer en mí, mis palabras permanecer, pedir lo que quieras? ¿No está diciendo el salmista la misma cosa aquí? Dice: deleítese en mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estoy en una permanencia espiritual y puedo pedir. Ahora, ¿qué si el salmista hubiera escrito al revés? Vamos a suponer. How do you say hypothetical? Siempre batallo con esa palabra. Hipotéticamente, yo dijera, el salmista dijo: ora y pide lo que tú quieras, y cuando ya hagas terminado de pedir lo que tú quieras, adora al Señor. ¿Cómo puede ser una oración que primero busca el deleite material antes del deleite espiritual? ¿Cómo es una oración así? Es una oración que pide a su antojo, a su gusto, a su manera, y no pide bajo la voluntad de Dios. Pero el Señor sabe, dice, el Señor sabe esto: si tú primero te deleitas, cuando tú entras en oración, y te deleitas primero, lo que pensabas pedir después de que has estado en mi presencia, ya no lo quieres pedir. Por eso el Señor se atreve a decirte: pídeme lo que quieras. La clave es mi deleite primero. La clave es cómo estoy permaneciendo en espíritu y entendimiento. Por eso el Señor se atreve a decirnos: pide lo que quieras, porque Él sabe que la oración correcta se alinea cuando primero hay una permanencia espiritual, un entendimiento correcto de su palabra. Y cuando yo entro a orar, yo ya no oro a mi conveniencia, sino oro a la voluntad de Dios. Y Él está seguro de que si yo hice esas dos cosas, yo ya no voy a pedir de una forma que no le agrada. Yo ahora me alineé mi pensamiento, mi espíritu y en su fundamento, y ahora yo estoy pidiendo. El Señor dice: ahora sí, pídeme lo que quieras. Y el Señor: ay, Señor, me hubiera dicho antes de que entrara a tu presencia, porque ya no quiero pedir lo que antes pedía, porque ahora entiendo tu voluntad. ¿Me estás siguiendo en esta? Vamos un poquito más adentro. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Aquí voy a terminar. Tenemos 3 acciones y un resultado mientras busca Santiago. La primera acción es una permanencia, dígalo. El segundo acto es una permanencia de entendimiento, o sea, la palabra. La tercera acción es: vengo a orar, pido. Y el resultado es: recibo. Ahora, Santiago 1, ¿está conmigo ahí? Versículo 5, muchachos. Dice, ¿qué dice ahí Santiago 1:5? Y si alguno de vosotros, puede leerlo conmigo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará totalmente, abundantemente y sin reproche, y se le hará dada. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor que tú pidas? Antes de pedir cualquier otra cosa, ¿qué es lo que tú quieres que pida? ¿Qué es sabiduría? Entendimiento. El Señor dice: mira, necesito que pidas sabiduría para que puedas orar bien. Necesito que te alinees en un entendimiento de la palabra de Dios para que cuando vengas a orar, pides bien. Ahora, bríncate, mantén eso en cuenta. Dice: pide sabiduría, pide entendimiento.
Ahora, bríncate conmigo a Santiago 3. I'm about to finish. Santiago 3, versículo 13. Aquí Santiago da un discurso, algo que estaba pasando en ese entonces, y que había un desacuerdo, fíjate bien, un desacuerdo en lo que es el entendimiento humano y el entendimiento bíblico. ¿Ok? ¿Estás listo? Santiago 3:13, que dice: ¿quién es sabio? Habla otra vez de la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Está preguntando, bueno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si realmente tienes un fundamento correcto, entonces tu conducta debe de reflejarlo, lo que está diciendo, ¿cierto? Pero si tenéis, ¿qué dice el 14? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En otras palabras, eso no va con la palabra, con el entendimiento correcto. Porque esta sabiduría, en otras palabras, esta forma de actuar, porque solamente actuamos lo que sabemos. ¿Sí está entendiendo esto? Tú y yo actuamos conforme los han enseñado, ¿cierto o no? Desde que estábamos chiquitos, como nos han enseñado, así, ¿verdad? Es como esa anécdota de que estaba una mujer cocinando, me lo contó mi esposa, creo. Bueno, estaba en un friador y el pedazo de carne estaba más grande que el comal, el sartén, y le dice alguien a la muchacha: bueno, ¿por qué cocinas así? Porque así me enseñó mi mamá. Y luego fue con la mamá y dijo: ¿por qué? Porque así me enseñó mi mamá. Somos un producto de lo que nos han enseñado. Por eso el Señor dice: mira, si quieres alinearte a mi voluntad, tienes que saberla, y la única manera que la puedes saber es a través del entendimiento. ¿Sí me entiendes? Ahora entiende esto. ¿Qué dice el versículo 15? Porque esta sabiduría, o sea, esta manera de actuar y vivir y todo lo que estás haciendo, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora el 17, que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora el 18, que dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice, ok, entonces ahí ya separamos. Primero, Santiago digo: si te falta sabiduría, pídele al Señor que te la va a dar. Segundo, ten cuidado, porque hay otra sabiduría, que esa sabiduría te va a llevar a pleitos, te va a llevar a amargura, te va a llevar a contienda, a celos, te va a desviar de la sabiduría que viene de lo alto. Que en esta hay misericordia, hay frutos, hay muchas cosas. Entonces ahí dice, vamos a separar las dos cosas. ¿Por qué dijo esto Santiago? Porque Santiago entendía esto, y usted y yo lo entendemos también, que si yo me sigo apoyando en esta sabiduría y esta manera de pensar, cuando yo ore, voy a llevar mis propios pensamientos y mi propio entendimiento de cómo debe ser la vida a mi oración. Y si llevo esos entendimientos a mi oración, yo ya no estoy pidiendo, aunque esté bonita la oración y aunque esté buena la oración, yo ya no estoy pidiendo bajo la voluntad de Dios. Yo estoy pidiendo conforme a mi propio razonamiento. Ahora, bríguese conmigo, aquí terminamos, a Santiago 4. Santiago 4, versículo 1. Santiago 4 realmente es una continuación del discurso sobre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿Y qué dice Pablo ahí? Empezando, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué está hablando ahí? La lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Ahora dice, codizáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar,
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. ¿Sabes lo que Santiago está diciendo ahí? Mira, cuando tú te sigues manejando bajo esa sabiduría, vas a llegar al punto de que ya no vas a esperar en Dios, simplemente vas a actuar. Simplemente vas a tomar cosas a tu manera. Y en vez de confiar en Dios, llámele lo que usted quiera, en sus finanzas, usted va a decir, bueno, ¿qué hago? No, pues ¿sabes qué? Vamos al pawn shop y hagamos esto. Y vamos, ¿sabes qué? Y no hay nada malo con una ayuda. Pero lo que le quiero decir muchas veces es que muchas de las acciones que hemos tomado ha sido bajo nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría. ¿Sí me explico? Ahora, ojo aquí. Versículo 3. Pedís, ahí está oración, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si sabes que estás orando, pero como estás orando bajo tu entendimiento y tus acciones no reflejan una permanencia espiritual y tus vocabularios no refleja una permanencia de entendimiento, estás pidiendo y no vas a recibir nada, porque estás pidiendo mal. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Lo que les dijo a sus discípulos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedís lo que queráis y os será dado. Es cuando realmente ya entramos a la perfecta voluntad de Dios en nuestras oraciones. El resultado es: y os será hecho. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo pido algo me gusta escuchar sí, ¿verdad? ¿O a usted no le gusta que le digan sí cuando usted pide algo? Yo y usted no queremos que nuestras oraciones sean un sí de Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a que sea un sí de Dios? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Esa es la perfecta oración. Póngase de pie en este día. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cuántos de ustedes, al igual que yo, tienen peticiones delante de Dios? ¿Sí? ¿Tiene peticiones delante de Dios? ¿Hay cosas que usted quiere ver que Dios haga en su vida? ¿Usted tiene deseos? ¿Tiene anhelos? ¿Tiene sueños? Espero que sí, hermano. No hay nada mal con nada de eso. No hay nada mal con nada de eso. Todos los tenemos. Pero lo primero que Dios quiere, antes de que tú y yo vengamos con todas esas cosas, que está bien que podemos venir, lo primero que Dios quiere es: métete conmigo. Por eso dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. ¿Sabe cuáles son todas las demás cosas? Todos sus sueños, todos sus deseos, todos sus anhelos se comienzan a alinear al propósito de Dios y vienen como una añadidura, como el resultado de algo mejor, que es la permanencia espiritual. Señor, yo me voy a meter contigo, voy a permanecer espiritualmente contigo, Señor, y me voy a no solamente buscar. Por eso cuando Jesús le dijo a la samaritana, ¿verdad? Le dijo, ¿qué le dijo? Dijo, los verdaderos adoradores me adoran en espíritu y en verdad. Fíjese, permanencia espiritual y permanencia de entendimiento. Eso se aplica también en la oración. Los verdaderos oradores, los verdaderos que oran, son los que oran en espíritu y en verdad. ¿Me entiendes? Entonces vamos a comenzar a ver cosas, porque yo estoy seguro, hermano, que las cosas que Dios ha puesto en su corazón no es que no estén bajo su voluntad. Quizás puede ser que no están en su tiempo, pero no porque no estén en su voluntad. Pero lo primero que Dios quiere de nosotros es permanencia espiritual. Métete conmigo, búscame como nunca te has buscado. Métete en la palabra, alinea tus pensamientos con la palabra de Dios. Y cuando ya hagamos eso, hermano, entonces el Señor nos invita a decir: ¿sabes qué? Ahora sí, ora
y pide lo que tú quieras. Vamos a orar por eso. Padre, te doy gracias, Señor, en este día, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos, cada familia en este lugar y cada familia que está viendo, Señor, Padre Santo, que nos enseñes a orar correctamente, Señor, Padre Santo. Queremos hacer tu voluntad, queremos que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Pero nos estás llamando, Señor, primeramente a una permanencia espiritual, a una permanencia de tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que, Padre Santo, las cosas que anhelamos, las que deseamos, las que queremos ver, se comiencen a alinear en tu voluntad, Señor, Padre Santo. Y cuando podamos venir en oración a ti, Señor, tú nos podrás decir, Señor, pide lo que quieras y os será hecho. Padre Santo, queremos que nos des el entendimiento correcto, Señor. Padre Santo, que en esta búsqueda de una permanencia espiritual comience yo a vivir más en mi espíritu y no tanto en mi carne. Que comience a vivir conforme a tu voluntad, Señor, y haga las cosas en obediencia y lo que te agrada en mi espíritu, y no dejar que la carne domine mi vida, ni mis pensamientos, ni mis actitudes, Señor, para que yo pueda venir en oración correcta. Te pido, Señor, que tu palabra la pueda recibir, escribirla en la tabla de mi corazón y poder entender cuál es tu verdad, cuáles son tus principios, cuáles son lo que tú quieres para mi vida, para que cuando yo venga a orar, Señor Padre, yo venga a orar en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a entender esto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recibe la palabra hoy. Amén. Vamos a orar, vamos a meternos con el Señor. Qué bueno que usted está aquí en este día. Es una bendición poderle ver en este día y saber que está bien en el Señor. Quiero que oremos por la ofrenda y los diezmos, un acto final de adoración antes de salir, hermano. Que Dios, y si usted nos visita por ningún motivo se sienta obligado a participar, queremos que usted se sienta bien, pero si usted lo desea, lo puede hacer para la honra y la gloria de Dios. Recuerde que seguimos con los 40 días de oración. Estamos en el día 14, nos quedan 26 días y nos quedan 3 servicios, 3 sábados. Venga y vamos a adorar.